Hola, buenas tardes. Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Quién más está por ahí? Hoy les voy a estar haciendo este anillo. Estuve utilizando dos colores de delicas. Está hecho en la puntada peyote y se ve muy bonito. Elizabeth Contreras, tenemos dos Elizabeth. Gracias, dice Elizabeth Gudiño, gracias, bien, bien. Oh, qué bueno. María del Pilar, hola, princesa, buenas noches, saludos desde Colombia. Hola María, buenas noches, bienvenida. Naya Juana Navas dice buenas noches, Elizabeth, saludos desde Concepción, Chile, dice. Gracias, bienvenida. Hola. Alguien dice hola, no sé qué nombre dice ahí, pero hola. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Compartan el video, recuerden dejar sus comentarios y darle like para que eso ayuda mucho, ¿ok? Me ayuda a que siga haciendo más. María Luisa, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola desde Connecticut, dice. ¿Cómo estás? Bienvenida. Nayagua Navas dice saludos desde Venezuela, saludos hasta Venezuela. Nelly dice, me encantan tus creaciones. Muchas gracias, Nelly, qué bueno que te gusten. Como les digo, sencillo, no es tan complicado. Sí se puede pensar que el peyote es un poco complicado para algunas de ustedes, pero yo siento que si lo hacemos más seguido, ustedes van a aprender. María Durán, hola, buenas noches. Hola, bienvenida y compartan el video, recuerden. Tati Arcila, hola, buenas noches, saludos desde Bogotá, Colombia. Me encantan tus proyectos, quiero hacer mi emprendimiento, por eso no me pierdo ninguno. Oh, muchas gracias, qué bueno. Elizabeth Contreras dice, ok, pero pueden utilizar cualquier otro tamaño. En esta ocasión, o casi siempre utilizo 11.0, pero cualquier otro número funciona. A ver, Janesi, creo que sí es Janesi Calderón. Dice Janesi desde Miami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima por allá? Patricia Ríos dice, hola profe, desde Colombia, muy hermoso, me encanta el peyote. Gracias. Gloria García, buenas noches. Saludos desde Medellín. Esperanza dice, buenas noches. Nelly dice, pero te recomiendo que lo hagas en TikTok. Hay muchos creadores de contenido como tú, pero nada se le parece. ¿Dices videos en vivo en TikTok? O he estado subiendo los videos, los reels, pero casi no tienen vistas. Entonces casi he pensado, ya puedo hacer lives en TikTok, pero siento que no me siguen muchas personas, entonces en TikTok creo que no se guardan, se borran. Dice Nelly, sí, en vivo. Ok, Nelly, pero ¿quién me va a acompañar? A ver, díganme. Dice Elizabeth, se oye entrecortado. Ok, déjenme saber si a alguien más le pasa, para ver si soy yo. Ferrari. Hola desde Córdoba, Argentina. Hola desde Argentina. Dice Francia Ramos, hermoso, gracias. Rosy López, me encantan tus proyectos y tus videos son súper bien explicados. Muchas gracias, Rocío. Francia Ramos dice, yo sí, ¿me vas a acompañar en TikTok? Bueno, ¿ya me sigues ahí? A ver, díganme quién ya me sigue en TikTok para ver si sí hago lives. Porque a veces si quiero hacer lives serían un poco más entretenidos, ya que ahí sí podemos poner música o cosas ahí. Dice que sí se corta. ¿Sí se corta el audio? Dice, sí, yo también escucho mal de pronto, como que se corta el audio. ¿No será por el aire que se acaba de prender? Y a lo mejor eso es lo que se escucha. Creo que debe de ser por eso. Espero que se componga ahorita.
ahorita que se apague. Ok. Poner el diseño y aquí tengo las delicas que voy a estar utilizando. Dice, manda tu link de TikTok para que te empecemos a seguir. Ok, el link. Aquí no tengo el link ahora, pero me llamo igual, Macarena Ruiz. Ya que me sigan, déjenme un comentario en el último video que haya subido y de ahí yo les contesto y ya nos ponemos de acuerdo para cuando hacemos un TikTok y ya les enseño alguna pieza que ustedes quieran, ya que en TikTok creo que podría yo hacer otros diseños. Dice Viviana, hola desde Mar de Plata, Argentina. Hola Viviana. Mary Tibocha Cruz dice, Macarena, buenas noches, admiro mucho su bisutería y sus tutoriales son los mejores, gracias, he aprendido bastante, bendiciones. Muchas gracias Mary. Norelis Cruz, feliz noche, venezolana desde Chile. Está hermoso, gracias por compartir. Gracias Norelis Cruz de Venezuela en Chile. Ok, entonces voy a usar dos colores, como les digo. Este tono no es blanco, es un tono crema, es mate. Y este es un número. Y voy a utilizar también este tono bronce que ya se me está terminando. Me quedan muy poquitas y no he encontrado. Últimamente no han puesto este color o supongo que se les termina muy rápido. Y el número es este. Ok. Dice Elizabeth, hola desde Panamá, se escucha muy bien. Ok, entonces tal vez ya se está arreglando. Jessie Morales, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Francia Ramos dice, he realizado de tus diseños y me encantan. Muchas gracias, qué bueno que te gustan. También voy a utilizar una aguja, puede ser cualquiera de estos tres números. Yo voy a utilizar una del número 11 y el hilo. Voy a utilizar este hilo, es de nylon en la talla D. Compartan el video porfa, las que están entrando nuevas, para que así venga más seguido. Me desaparecí unos días, no sé, a veces me da, siempre quiero venir y algo pasa, digo no, mejor otro rato, después ya es muy tarde, ya nadie se va a conectar y por eso no he venido. Dice Marina Moya, me encanta. Aremi Sima dice, hola, hola, saludos desde Yucatán. Hola, saludos. Aremi dice, todo tu trabajo es hermoso. Muchas gracias. Jessie Morales dice, ¿se quedará el video? Sí, claro. Déjenme saber también, si es que ustedes saben, yo no sé mucho porque no he hecho lives en Instagram. He querido hacer también, pero según tengo entendido, también en Instagram se borran. Entonces déjenme saber si es real o si sí se pueden guardar para comenzar a hacerles también lives en Instagram. Ok, aquí ya tengo el diseño en la pantalla y aquí pueden ver el, digamos, el diseño. Esta vez no lo imprimí, tenía yo varios impresos, no sé cuál es la palabra, pero esos diseños están un poquito largos, así que no quise hacer algo tan largo. Por eso decidí hacer este y no imprimí el diseño. No voy a comenzar en la última vuelta que ustedes ven aquí, que sobresalen dos delicas hacia afuera. Voy a comenzar en la vuelta, digamos que sigue a esa. Y voy a comenzar, aquí ustedes van a verlo aquí de este lado aquí. Las dos primeras delicas de abajo son de donde vamos a comenzar. Y es una crema y una oro. Araceli López dice, hola, saludos desde Querétaro, México. Hola y saludos hasta Querétaro.
No les dije cuánto hilo coloqué porque para este trabajo es un anillo, se necesita bastante hilo. Yo coloqué 1 metro ahorita, pero necesitamos más. Así que conforme van avanzando, van colocando más. Ahora aquí ya tengo las 2 delicas. Voy a pasar mi aguja aquí. María Cristina dice: hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, comparte el video. Aquí yo ya tengo el anillo terminado. Lo cerré y ya les hice, digamos que les grabé esa parte para mostrárselas ahorita. Así es como queda. Y estamos comenzando justo aquí, miren. Esta delica y esta. Ok. Ahora ya las tenemos aquí. Ahora voy a pasar las siguientes delicas por mi hilo y ahorita se las muestro. Estoy pasando las delicas, ¿ok? No crean que ya me fui. Ok, aquí tengo las delicas. Dice María Cristina: qué bonito anillo. Muchas gracias, María Cristina. Viviana dice: me gustan mucho tus diseños. Muchas gracias. Ok, déjenme preparar la primera vuelta, ya que es un poquito complicado porque no imprimí el diseño. Ya casi termino. Ok, ya tengo las delicas. Estoy pasando 2 delicas del tono crema. Siempre le quiero decir blanco, pero es crema. Una bronce, una crema, una bronce, 3 crema y una bronce. Las llevo por el hilo. Buenas noches, dice Natalia. Muy bonito el anillo. Saludos desde Pedro Escobedo, Querétaro, México. Muchas gracias, Natalia Escobedo. Ok, aquí ya tenemos esta vuelta. Ahora vamos a dejar estas 2 y voy a regresar mi aguja aquí en la segunda crema. Ahí pueden ver así. Aquí tomo una bronce, dejo esta siguiente delica y paso la aguja aquí.
tomo otra bronce, dejo esta siguiente crema, paso la aguja en la bronce. Ok, dice Ada Artajona. Hola Macrina, me encantan tus diseños, gracias por compartir tus conocimientos desde Venezuela. Saludos, muchas gracias. Siguiente bronce, dejo una delica, paso en esta siguiente. Luz Dari Parrado, hola, buenas noches, bienvenida. Ok, aquí ya llegamos a las dos primeras que colocamos y mi aguja está subiendo de este lado en la delica blanca. Voy bronce. Ya se prendió el aire acondicionado de nuevo. Déjenme saber si de nuevo están escuchando mucho ruido. Así quedaría la primera vuelta. Voy a voltear así. Mejor lo dejo así. Necesito llevar mi aguja hacia acá y lo que voy a hacer es llevarla hasta arriba, hasta acá, para continuar a la siguiente vuelta. En esta primera vuelta es un poquito complicado, pero si lo hacemos así es más fácil. Voy a subir hasta arriba. Dice Luz Dari Parrado, gracias por compartir, mil bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones para ti también. Elizabeth dice, ya tengo que practicar esta técnica para aventajar más, pero como que se me complica, me voy a lo seguro aunque trabaje más. Sí, verdad, a veces eso es un miedo, pero sí se apura uno más. La primera vuelta es la más difícil, como puedes ver, sobre todo porque es peyote impar, entonces es un poco difícil, pero si fuera peyote, digamos, de par en par, pues es mucho más sencillo. Pero una vez que le agarras es muy sencillo porque vas a avanzar súper rápido. Siempre se lleva su tiempo, pero avanzas mucho más en peyote que en brick stitch. Sobre todo estas piezas que son largas, como anillo, como un anillo, pues en brick stitch te va a llevar bastante tiempo, mucho tiempo. Ok, ya subí hasta arriba, estoy en la delica blanca y aquí voy a hacer un aumento. Voy a tomar estas dos delicas bronce y voy a pasarlas aquí en este hilo. Paso hacia arriba, así. Ahora me voy a regresar de nuevo hacia abajo. Voy a pasar 1, 2, 3 delicas hacia abajo. A veces es complicado pasar la aguja por dos, pero si no se puede, pásenla por una y una, solo la primera vuelta, ya que es complicado y no queremos que se note el hilo. Si no tienen problema con eso, pues simplemente se pasan hacia el otro lado y continúan.
paso por estas dos, ¿ven? Y disculpen que las estoy mueve que mueve. Aquí pasé mi aguja hacia abajo por estas tres, me voy a regresar aquí por esta bronce, una blanca, dice Yasmín. Hola, bienvenida Yasmín, ¿cómo estás? La siguiente blanca, déjenme la agarro bien porque es muy complicado esta vuelta. La primera, ok, no se deja, ahí está, ya la pasé, pero se pasa hasta la bronce. Ok, disculpen ustedes, ahí está, son demasiado problema. Ok, solo hasta ahí. Ahora regresamos hacia acá. Dice, muy bien, y usted, dice Jasmine, qué bueno que estás bien, yo también estoy bien. Las extrañé. Ok, ahora ya tenemos nuestra aguja aquí en la delica bronce. Vamos a continuar y tomamos una delica del tono crema. Dice Francia Ramos, dice, ¿de cuánto es el peyote impar? El peyote impar puede ser de cualquier número, simplemente que no sean pares. Por ejemplo, que no sean 4, que no sean 6, que no sean 8, que no sean 10. Si son 3, son impares. Si son 7, son impares. Así sucesivamente, que son números impares. Dice Yasmín, felicidades, hoy es día del maestro y usted es una maestra excelente, gracias por todo lo que nos comparte. Muchas gracias. Quisiera ser un maestro de esos maestros que enseñan, pero yo soy una maestra, bueno, ustedes me dicen maestra, pero yo no me considero una maestra. Ok, ahora tomamos el bronce y voy a colocar 2. Ahí está, 1. Carmen Muñiz, hola, desde, discúlpame, la bandera es de, soy mala con las banderas, mi hijo se la pasa viendo cosas de banderas y yo no me he aprendido todas las banderas. Ya coloqué las 2 del tono bronce, ahora coloco una del crema, siempre le quiero decir blanco al crema. Ok, ahí está. Y de este lado también hay que hacer una disminución, más bien un aumento como este. Carmen Muñiz dice Ecuador. Ok, Ecuador, sí es cierto. Ok, discúlpame que no soy buena con las banderas. Ok, lo que voy a hacer de este lado, necesito mi aguja acá. Entonces voy a llevar mi aguja por estas 2 delicas para colocar las 2 que van a quedar arriba. Dice Yasmín, maestro es el que comparte sus conocimientos y usted siempre nos comparte lo que sabe. Muchas gracias, Yasmín. Gracias por considerarme maestro. Pasé 2 delicas más. Dice Francia Ramos, dice DSDF, dice. Ok, dice Francia, quise preguntar el impar de ese diseño. Oh, ok, discúlpame, no te entendí. Ok,
Déjame, termino esto y ahorita lo hablamos. Porque si no, me equivoco y después ustedes se equivocan por mi culpa. Ok, bajé. Es que no puedo mantener esto en su lugar. Por eso siempre mis videos quedan muy largos. Ok, hay que regresarnos por estas 3 delicas, una bronce y 2. Creo que cuando hice la muestra no me costó tanto. Lo hice diferente, fue más rápido. Pero ahorita creo que le quité un pedazo a mi diseño y no quiero hacerlo diferente porque ustedes lo van a cerrar y quiero que les termine exactamente como ustedes lo necesitan. Aquí tomo las 2 bronce y paso aquí. Dice Jasmine, dice, hablando de compartir, ya compartí la clase. Muchas gracias, Jasmine, qué bueno que compartiste. Gracias, gracias. Ahí está. Ahí ya tenemos el aumento. Ahora debemos de ir hacia abajo para continuar con la siguiente vuelta. No debemos colocar una delica aquí, tenemos que ir hacia acá. Entonces hay que volver a pasar hacia abajo. Y si no les importa que su hilo se vea, simplemente pasan aquí. Su hilo se va a notar aquí afuera en esta delica, pero si a ustedes eso no les molesta, pues simplemente lo pasan. Y si sí les molesta, pues entonces lo que tienen que hacer es pasar hacia abajo. Dice Oda Artajona, ¿cuándo nos haces un video o patrón de las chakras? ¿De los chakras? Necesito averiguar qué es exactamente. No estoy segura de qué es. Déjame saber. Francia Ramos dice gracias. Ok, de nada, Francia, ahorita te digo. Deja que estas 2 primeras, no, son 3 primeras vueltas las termine porque son las más complicadas. Me pasé una delica. Voy hacia arriba. Aquí, miren. Y paso por estas 2. El chiste es llevar su aguja a esta delica, la bronce, hacia arriba. Ahora, dice Sandra Verónica, ya me perdí, lo estaba haciendo. ¿En qué parte vas? ¿Vas igual que yo o en qué parte? Si vas aquí, solo tienes que llevar tu aguja a esta delica. No importa cómo hagas para llevarla aquí. Puedes llevarla también a la de abajo, ya que sería más sencillo simplemente ir bajando hasta esta, la otra bronce. Y tu aguja tiene que quedar hacia abajo y en esta pues hacia arriba. Ok. Aquí voy a tomar una bronce. Ahora tomo el tono crema, coloco 1, 2, 3. Esta es la número 3. La voy a pasar aquí por 2 delicas.
así. Ahora tomo una bronce y me regreso aquí en esta delica. Ahora voy a llevar de nuevo mi aguja a la delica bronce que acabo de colocar. Tengo que llevarla aquí hacia arriba. Voy a voltear aquí para que lo vean mejor y porque me acomodo mejor. Creo que debí agarrar una aguja más delgada para que se me hiciera más fácil. Sandra dice, no, lo desbaraté, veo la repetición. Ay, qué mal. Sí, espero que en la repetición no tengas problema. Ahora sí, llevo en esta. Y voy a continuar con el tono crema. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora aquí me regreso tomando una crema y paso hacia abajo aquí. Voy a tomar el bronce y coloco 2, digo 3. Son 3 bronce. Aquí voy a y de nuevo, ok, agarré el color incorrecto. De nuevo tomo una crema, me regreso aquí. Isley Fuentes dice de hola, bueno, supongo que dice esto. Yo dije que ella dice hola, dice desde Colombia. Muchas gracias y bienvenida. Ahora de nuevo hay que regresarnos pasando 2 delicas hacia abajo. Mili Padín dice hola, buenas noches, me gusta cómo se ve el diseño, gracias por compartir tus trabajos. Muchas gracias, Mili. Comparte el video, porfa. Y díganme quién en TikTok para hacer lives en TikTok. Si me acompañan y si quieren, podemos hacerlo, nada más que según yo se va a borrar el live. Y creo que si no están desde el comienzo, no se puede regresar, así que se perdería completamente. Si no comenzamos juntas, no lo van a poder regresar y repetir. Ok, de nuevo tomo el tono crema y voy a colocar 1, 2, 3, 4. Y si alguien de ustedes sabe si los lives de Instagram se pueden guardar, déjenme saber. Para que también haga lives ahí. Nada más necesito saber si se pueden guardar o si también se borran. Porque hasta donde tenía entendido se borran. No sé. He visto algunas personas que tienen demasiados seguidores y he visto que a veces puedo ver sus lives
en su, digamos que en su muro o en sus noticias, y ahí se quedan. No sé cómo le hacen, si los suben después o si se guardan. Ya estamos aquí en la delica blanca. Aquí vamos a hacer el aumento, que son las 2 delicas que quedan arriba. Voy a tomar 2 bronce y paso aquí. Mili Padín dice, ya lo compartí. Muchas gracias, Mili. Jocelyn Contreras, qué hermoso. Muchas gracias, Jocelyn. Ahora me regreso. Y aquí tomo una bronce. Coloco 1, 2, 3. Ahí paso por 2. Tomo una bronce, me regreso aquí, solo pasando una delica. Y de nuevo voy a regresarme de este lado, pasando 2 delicas. Yasmín Moreira dice, buenas noches, Yasmín, bienvenida. Voy a poner hacia acá. Y María Perales, buenas noches, maestra, buenas noches, bienvenidas. Hoy es el día del maestro. Cuéntenme sus mejores maestros que tuvieron, o si su maestro no fue tan buen maestro. Aquí voy a tomar de nuevo las 2 bronce y voy a pasar la aguja de este lado. Se puede pasar en este hilo, pero es mejor de este lado, en este diseño al menos. Así, miren, porque ahora subo mi aguja aquí y ya queda cerrado y continúo hacia acá. Si lo hubiera puesto en el hilo de acá, hubiera subido mi aguja aquí y tendría que haberme ido hacia acá para después regresar. Entonces por eso es mejor hacia allá y luego hacia acá. Lo voy a dejar así porque estaba trabajando así. Dice Araceli Juárez, hola, saludos desde Acapulco. Hola, te llamas como mi hermana. Tengo una hermana que se llama Araceli. Ok, continúo. Voy a tomar una del tono crema. Tomo el bronce y coloco 2. Dice Sole Fuensalida. Creo que eres la mejor. Me encanta tu trabajo. Muchas gracias. No sé si soy la mejor, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y ustedes me ayudan a eso. Aquí paso a la siguiente, que es una crema. No les dije, ¿verdad? Creo. Por estar leyendo mensajes. Ok, ya terminamos la vuelta. Ahora no me están contando cómo les fue con sus maestros, si fueron buenos o no. Ahora me regreso aquí tomando una del tono bronce. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5.
cuando estaba yo en la escuela primaria, teníamos un maestro que sí nos regañaba mucho. Era muy enojón. Creo que le teníamos miedo. Pero con ese maestro sí aprendimos porque teníamos miedo. Nos aventaba el borrador desde allá donde estaba. Cuando no estábamos prestando atención, cuando sentíamos ya, nos despertaba con un golpe. Pero aprendimos mucho cuando ese maestro estuvo en la escuela. No sé si fue por los golpes. Paso ahí por 2 delicas. Dice Mili, felicidades, eres buena maestra. Yo todos los maestros que tuve en la escuela eran súper chéveres. Oh, qué bueno. Es bueno. No, yo no siempre. Aquí tomo la última delica bronce y me regreso aquí en una delica hacia abajo. Ahora voy a regresarme hacia arriba por una del tono crema, una bronce. Dice María Cristina, mis maestras sí eran buenas. Te tocaron maestras. Yo solo fueron maestros hombres, nunca fue una maestra. Y la mayoría de ellos eran muy, sí, digamos que eran muy enojones. Muy enojones. No me gustaba la escuela, supongo que era por eso. Por los maestros. Vamos a continuar. Tomo una crema. También aventaba en el borrador, ¿sí? ¿Te lo aventaron a ti alguna vez o fueron a otros compañeros? Ahora 2 del tono bronce. Yo creo que a mí no me lo aventaron, pero tenía miedo que algún día me tocara. Porque siempre lo hacía el maestro. Ahora una crema. Dice María Cristina, sí fueron todas mis maestras. Sí, ok. Yo no tuve maestras. Nunca, en ningún grado. Bueno, en la primaria solo tuvimos un solo maestro para todos los grados. Era una escuela muy chiquita que todos estábamos en un salón desde el kinder hasta el 6º grado. Aquí tomo una crema. Dice Tati, dice, mi mejor maestra fue la de artes y mis trabajos siempre estaban en exhibición y amo desde niña las manualidades. Oh, wow. Yo me gustaba mucho dibujar cuando estaba en la escuela. El maestro siempre digamos que me felicitaba por mis dibujos. María Cristina dice, a algunas compañeras sí le aventaban el borrador. Sí, a mí. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 del tono crema. Bueno, en mi escuela las muchachas casi no les tocaba tanto como a los muchachos. Creo que a ellos sí les tocaba más. Si no estabas prestando atención, el maestro te decía que pusieras tus manos en el pupitre o cómo se llama. Y adivinen qué pasaba. Ok, esta es la última. Me regreso aquí hacia abajo. Facebook me va a quitar me van a cerrar el Facebook por contar cosas del maestro. Los maestros de antes eran muy agresivos, creo. Ya ahora creo que si un maestro hace eso en la escuela, yo creo que no la va a pasar muy bien. Ok, de nuevo tomo el tono crema, voy a colocar 1, 2, 3, 4.
mí también me gustaron las manualidades, siempre. Las matemáticas no. No me gustaban las matemáticas. Pero las matemáticas las usamos para todo. Todos los días. Hasta para ir de compras. Si quieres ir de compras tienes que saber matemáticas para saber cuánto te va a alcanzar para gastar. Ahora de nuevo tomo 2 y paso aquí. Me regreso para acá para continuar con la vuelta. Y aquí continúo, tomo una bronce. Continúo con el bronce, voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Aquí tomo la siguiente delica, paso aquí hacia abajo por una y me regreso aquí. Pasando 2, tenemos que llevar la aguja a la delica blanca. Bueno, crema. No sé por qué siempre le digo blanca. Y aquí de nuevo tomamos las 2 delicas bronce y llevamos nuestra aguja hacia este hilo, no hacia este de acá. Tenemos que llevarlo a este. Dice Mili Padín: esa es la clase que yo odiaba. Nunca me gustó la matemática, siempre estuve mala. Yo también. Nunca, o sea, no. Entendía yo un poco y ya después otra vez se me fue. Paso aquí hacia arriba. No entendía yo. Matemáticas no. No, señor. Y aquí paso por 2 hacia abajo y continúo con la vuelta. Mi hermana, por ejemplo, ella sí era buena con las matemáticas y le entendía todo. Yo decía, ¿cómo es que entiende? Y ella me lo explicaba una y otra vez. Ok, ya estoy continuando sin decirles. Coloqué una del tono crema. No, a ver, es 1, 2, 3, 4. Son 4. Todos mis hermanos eran buenos con las matemáticas, menos yo. No sé. ¿Verdad? Aquí de nuevo tomo una bronce y me regreso aquí. Continúo con el tono crema. Voy a colocar 1, 2, 3. Ahí paso mi aguja por estas 2 delicas. Y tomo una bronce, me regreso en esta hacia abajo. Y de nuevo voy hacia arriba aquí, tomo una crema
y una bronce. Vuelvo hacia abajo. Y así vamos hasta ahora. Ok, necesito más delicas de este tono. Ok, ¿todavía hay alguien ahí? Ya no escucho, digo, ya no veo comentarios. Ya no escucho comentarios. Ok. Ahora aquí continúo. Tomo una crema. Dos del tono bronce. Una crema. Dice María Cristina Treviño, sí, aquí estoy. Ok, gracias. Es que ya no hay comentarios y es la única manera que tengo de saber que están ahí. Ahora una crema. Me regreso aquí. Oh. Dice Robert Vega. Hola Macarena, saludos desde Colombia. Hola, saludos desde Colombia. Ahora de nuevo tomo el tono bronce y voy a colocar 3. Ahí paso por 2. María Cristina dice, estoy muy atenta. Ok, gracias. Es que a veces digo, ya se fueron porque no veo que comenten. De nuevo tomo una crema. Paso aquí, hacia abajo. Ivonne Salazar, buenas noches, dice, buenas noches. Y me regreso de nuevo. Aquí. Paso 1 y 2. ¿Alguien de ustedes hizo el dije que hice con el corazón de flores y la palabra mamá? Déjenme saber si lo hicieron. Dice Mili Padín, yo también estoy aquí. Oh, qué bueno, gracias. Aquí de nuevo una crema. Si a alguien de ustedes le interesa clases conmigo, déjenme saber enviándome un correo electrónico a mi correo. Pónganme ahí que quieren, ya sea si quieren algo en especial. Por ejemplo, algún diseño que no sea mío y ustedes quieren hacerlo, déjenme saber y ya yo les comunico. Si hay más personas interesadas, entonces yo les pondría un precio, digamos, que se ayuden entre las que quieran hacer ese diseño para que les dé la clase, porque esas clases no las puedo hacer aquí ya que esos diseños son de otras creadoras, entonces no puedo. Ahora tomo de nuevo el bronce y coloco 2. Una crema y paso aquí. Voy a voltear así. Y de nuevo tomo 2 del tono bronce. Mira, Bailey. Ay. Hola amiga querida, dice, hola, ¿cómo estás? Así. Volteo de nuevo.
y paso aquí. Oh, no, solo pasamos una. Estoy pasando 2. Dice, mira, Beilice, qué lindo diseño, muchas gracias. Disculpa que estoy mala pronunciando tu nombre. Ok, ahí pueden ver ya el diseño formado. Ahora necesitamos repetir esto hasta tener el largo que necesitamos. Acá también me falta colocar las 2 delicas que necesita de este lado. Aquí pueden ver que sobre esta crema van 2. De este lado aún no tengo eso. Y de este lado ya tengo eso. Debemos de continuar haciendo esto hasta que tengamos el largo que necesitamos. Y ya una vez que tenemos el largo, entonces lo unimos. Pero aquí aún no. Les voy a dejar el diseño tal cual lo van a necesitar para unir. Ok, aquí tomo una bronce, la paso aquí. Para que hagan el tamaño que ustedes necesiten y lo dejen como yo les diga ahorita para que al cerrarlo no se note. Ok, tomo la crema, coloco 1, 2, 3. Ahí paso por 2 delicas. Y tomo una bronce, me regreso hacia abajo aquí. Y vuelvo hacia arriba, pasando 2 delicas. Dice Paulina, dice, hola profe, ¿cómo poder tener ese patrón? Se los voy a dejar ahorita en Facebook y en Instagram. Y ustedes lo pueden imprimir o lo pueden descargar a su teléfono. 2 bronce, paso aquí. Me regreso hacia acá por estas 2. Ahora tomo de nuevo este tono crema y voy a colocar 1, 2, 3, 4. Ahora aquí tomo una bronce y paso aquí. Tomo el bronce de nuevo y voy a colocar en total contando con esta primera. Sería aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Este anillo es un poquito tardado, así que se van a tardar cuando lo hagan, pero con paciencia van a tener un resultado muy bonito. Y dependiendo de los colores que ustedes utilicen, pues va a verse de una u otra forma. También lo podrían hacer en unos tonos como tono oro y negro o
rosa con bronce. Díganme qué otros colores usarían. Angélica Zúñiga dice, profe, buenas noches, saludo desde Ecuador. Saludos y buenas noches. Déjenme tomar un poquito de agua, que me estoy quedando sin voz. Ok, ya tomé agua. Volvamos a trabajar. Ok, continúo aquí. Tomo una crema y voy colocando una crema en cada espacio. Bronce y turquesa, dice Yvonne. Sí, es cierto. Antes utilizaba mucho el bronce y el turquesa. Me hubiera gustado hacer este anillo en esos tonos, fíjate. Porque sí me gusta mucho esos tonos. Gabriela Rangel dice saludos desde Aguascalientes. Saludos, bienvenida. Ok, miren, aquí ya tenemos, digamos que el diseño que necesitan hacer hasta tener el largo. Aquí pueden ver cómo se ve al comienzo y cómo queda aquí. Para que al unirlo quede bien y no se note en ningún lado donde se unió, debe de quedar exactamente como lo ven aquí. Miren, si lo unimos así, bueno, esto es muy pequeñito, pero si lo uno aquí no se va a notar. Ya ustedes hacen el largo que ustedes necesiten, pero aquí se uniría. Aquí. A ver, déjenme ver si les puedo mostrar. Ahí, miren. Ok. Ahí. Así. ¿Ven que no se nota? Quedan exactamente 2 delicas bronce aquí y 2 delicas bronce arriba. Y no se ve ningún... queda perfecto, pues. No tiene fin, ni comienzo, ni principio. Entonces así debería de quedarles. Y ya una vez que ustedes tienen ese largo, pues ya lo unen. Ya dependiendo de ustedes qué tamaño estén haciendo. Entonces, si es que por alguna razón lo hicieron y no... hagan lo que hagan, no lo pueden dejar así exacto como está quedando aquí, que queda exactamente y el diseño no pierde la forma. Sí, porque ustedes están haciendo un tamaño y ya no pueden seguir haciendo una vuelta más porque ya va a quedar grande o les va a quedar grande, pues entonces lo unen aunque no quede, digamos, igual. Se puede unir aunque no quede igual, nada más tienen que tener una vuelta como esta, es decir, tendría que ser la vuelta anterior, que sería esta. Ya no harían esta vuelta para que puedan unirlo acá, ya que necesitan que las delicas de aquí entren acá. Dice Mili Padín, yo lo voy a hacer en bronce con verde olivo. Oh, wow, también me gusta ese bronce con verde olivo. Ok, yo les hice, aquí está el largo completo. Este es el largo completo que yo hice para el que yo tengo. Y yo mi anillo más o menos utilizo de la talla 7. Aquí pueden ver el largo. Ya una vez que tienen eso, pues lo que van a hacer es unirlo. Y aquí les voy a mostrar con esto. Lo uno y es justamente haciendo esto, tomando los dos lados y coincidiendo las delicas que sobresalen con las delicas
que están, digamos, en disminución en la vuelta anterior. Pasan de 2 en 2 o de 1 en 1. Agarran una delica que sobresale de un lado y una delica que sobresale del otro lado. Y van tomando así de 2 en 2. Ahí lo pueden ver. Se los grabé ya para que fuera un poco más visible, digámoslo así, porque a veces cuando lo estoy grabando aquí en vivo no lo pueden apreciar bien. Pero es esto, así lo unimos. Se toman de 2 en 2. Cuando hagan su anillo, déjenme las fotos para que yo vea cómo les quedó en los colores que ustedes lo hicieron. Y ahí por último simplemente se regresan y toman la última delica para que quede unido ahí. Y ya. Una vez hecho eso, lo único que tienen que hacer es esconder el hilo, tanto el que dejan al comienzo como el con el que terminan el anillo, y ya cortan el sobrante, van escondiendo el hilo pasándolo entre las delicas y ya. Básicamente eso sería todo, chicas. Ahí ya les mostré con este cómo lo uno, ya que si hago todo el anillo en el video pues es mucho tiempo. Miren cuánto hicimos y llevo 1 hora, así que imagínense cuánto tiempo tendríamos que estar aquí para que lo terminemos. Pero aquí lo tienen, ya lo tengo terminado. Es lo mismo que vamos haciendo aquí, nada más que aquí miren, es pues el tamaño. Como les digo, yo soy de la talla 7 en anillos, entonces esto es lo que yo hice. Me queda en este y en este. Cuando lo hagan, mándenme sus fotos para ver, ¿ok? Así queda el anillo ya terminado. A mí me gustó estos colores, pero siento que las ideas que me dieron de utilizar el tono oro o bronce con turquesa, me gusta mucho esa combinación de colores. A ver si pronto me hago uno. He estado muy ocupada, así que no sé. Pero sí me gusta mucho esos tonos, esos colores. Gladys dice, hermosísimo Gladys otra vez, saludos desde Colombia. Y Guadalupe dice, gracias hermosa Macrina, qué bello diseño. Muchas gracias Guadalupe, muchas gracias a todas que me acompañaron hoy. Recuerden dejar comentarios, es muy importante. Y darle like al video, compartirlo. Eso me ayuda a que siga creando más contenido y a que no me busque un trabajo normal. Estaba pensando mucho y muy seriamente buscar un trabajo normal, y eso significaría pues no poder hacerles videos. No quiero no hacerles videos, pero necesitamos dinero. Así que apoyen el canal para que no me vaya yo a trabajar al McDonald's, ¿ok? Si no me voy a ir. No quiero, pero necesitamos trabajar. Ok, Ivonne dice, mil gracias hermoso, Dios te bendiga, un abracito. Muchas gracias Ivonne, bendiciones, un abrazo para ti. Mili Padín dice, bello, me encanta. Muchas gracias Mili. Amanda Ruiz dice, muy hermoso desde Colombia. Muchas gracias y saludos hasta Colombia. Tal vez les haga un, ¿cómo se dice? A una de ustedes le pueda regalar el anillo del 7 que tengo, que ya está terminado, el que ya tengo aquí. Si alguien quiere el anillo, cuando deje el diseño, déjenme comentarios. En la foto del diseño del anillo, y se lo voy a enviar. Bueno, no depende de cuántas personas sean. Yo voy a seleccionar a alguien
a un ganador o una ganadora y se lo mando hasta donde viva con otra sorpresita que le compre en la tienda. Pero dejan un comentario en la foto del diseño, la que les voy a subir ahorita del diseño, ok, de este, miren, de este. Ahí me dicen que quieren el anillo y ya yo se los voy a dar a alguien de ustedes y le voy a enviar otras cositas, ok. Nada más dejan su comentario ahí, yo voy a tomar o voy a escoger un comentario de los que estén ahí y voy a escoger un ganador y después me comunico con la persona que gane y me deja saber su dirección y todo y ya yo se lo mando y le voy a comprar algunas otras cositas y también se las mando. Ok, nadie me contestó sobre eso, así que dice Tati, dice no quiero que nos abandone. No quiero, tampoco quiero. Dios te bendiga y siempre te multiplique todo lo que haces. Muchas gracias, Tati. Espero no irme, pero sí he estado pensando muy seriamente. Necesito ganar dinero. YouTube no me paga suficiente. Dice, mira, Belice, quedó hermoso. Qué hermoso quedó. Muchas gracias. Jolis Sambris, precioso. Mili dice, a mí me gusta. A mí me queda muy grande, soy size 5. Oh my goodness. No, entonces tendría que terminar el otro. No, entonces depende de quién gane. En la que gane me dirá si le queda el 7, el 5 o qué. Y ya les digo. Dice Gladys, ¿cómo participar en la rifa? En Facebook o Instagram puedes ir. Voy a subir esta foto que está aquí en la pantalla, el diseño. También les voy a subir una foto del anillo, pero esas se las voy a subir después porque mis uñas están bien feas y no quiero sacarle una foto ahorita. Pero voy a subir este diseño y en los comentarios dejas un comentario diciéndome que quieres el anillo que hicimos en el tutorial. Y entonces ya yo voy a juntar, voy a escribir todos los comentarios que me dejen ahí y voy a escoger uno así al azar. Y ya la personita que gane, dependiendo de dónde sea, yo voy a contactarla y después le voy a enviar el anillo con algunas otras cositas que yo le compre, ya sea de licas, a lo mejor unas agujas, hilos, algunas cositas así. ¿Ok? Puede ser, como les digo, en Instagram o Facebook. María Cristina dice que bonito detalle regalar el anillo. Gracias. Digo, sí, no sé, ya no sé ni qué digo, estoy como en el otro planeta. Dice Tati, qué bendición sería ganar algo hecho por ti y quiero participar. Ok, Tati, vas a Instagram. Déjame ver. Díganme si pueden ir a Instagram o Facebook y si no, para ver si publico una foto también en YouTube. Para que cualquiera de los dos. Y ya en el próximo live voy a decirles quién ganó y ya esa persona me mande su dirección y todos sus datos para que yo le envíe el anillo con algunas otras cosas que le compre, ya sean delicas, mostacillas o algunas agujas, algo así. Eso es lo que pienso, así que tal vez, ¿verdad? No estoy segura porque necesitamos money para enviar. Y dependiendo de dónde vivan, a veces es mucho más costoso el envío, así que pero voy a tratar de hacerlo más seguido, de donar, no de donar, de regalar la pieza que hagamos en el live y ya para que ustedes la tengan. Ok. Dice, ya te agregué a Instagram. Ok, entonces ahí voy a subir esta foto y dejan el comentario. Ok, bueno, pues ya nos tardamos aquí 1 hora, así que si quieren hacerlo, dice, mira, sería mejor por YouTube. Ok, voy a ver cómo le hago. Si puedo, subo a las 3 partes. Voy a subir en YouTube, Facebook y
comentario en esta foto porque va a ser de donde yo voy a tomar los comentarios, ¿ok? Si dejan su comentario en otra foto, se va a perder ahí y yo no lo voy a tomar. Entonces, lo dejan en la foto que están viendo ahí en la pantalla, ¿ok? La del diseño. Y ahí es donde yo escojo los comentarios, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, darle like al video, ya que es muy importante. Si no, ya saben, me voy. Me voy al McDonald's a trabajar. Bueno, no me van a contratar ahí. No sé a dónde me voy a ir. Voy a vender tamales. ¿Me compran? Voy a vender tamales. Ok, chicas, bueno, pues buenas noches. Nos vemos pronto, ¿ok? Y en el próximo video, si es... Bueno, depende cuántos comentarios tenga, luego les dejo saber. Pero igual, muchas gracias por acompañarme hoy. Yo les digo cuando escojo el ganador. Tal vez se los escoja en el siguiente live aquí, mientras estamos en vivo. Voy a escoger todos los nombres, los pongo en un lugar, una bolsita, una cajita, algo. Y escojo uno. Y si está en el live, pues le decimos ganaste y ya que me contacte. Y si no, vemos si escogemos a alguien más. Así que, bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por acompañarme hoy. ¿Ok? Cuídense mucho, buenas noches, un abrazo. Bye.